puedo probar que ese mensaje era de esa persona porque es su línea de teléfono que está a su nombre. Entonces, con estos metadatos, yo lo que por ahí puedo evitar es la suplantación de identidad y tener un falso positivo, que ¿qué sería? Ah, este es el WhatsApp por captura de pantalla de María Gómez. María Gómez sos vos. Y dice María Gómez, o sea que María Gómez, tengo tu mensaje. Esperá, vamos a ver cuáles son los metadatos que hay de este mensaje, cuáles son los datos del dato, para ver si realmente puedo construir un recorrido para probar la autenticidad, que ese dato realmente es auténtico. Un archivo Word. Yo abro el archivo Word y rápidamente no sé cuál fue la última modificación, si me figura algún dispositivo desde el cual se realizó. Todos esos datos, que ahí tienen un listadito solamente para ubicarnos, son los que a mí me permiten ir conociendo más información de ese dato informático, que obviamente con una impresión no voy a llegar. Geolocalización. Tuve un caso de una persona, pero no por el caso penal en sí, sino por la geolocalización, que le suplantaron la identidad. A esta persona le suplantaron la identidad, le tomaron su Instagram y empezaron a hacer extorsiones a que le pedían plata para crear. Y mediante estas extorsiones lo que se le decía a las modelos es que si ellas no pagaban, se iban a difundir cosas íntimas, no íntimas, etc. Y realmente el hacker malo, el hacker bueno, el hacker malo en lo que hacía en esto era realmente infectar con virus el dispositivo de la víctima. Pero lo hizo todo desde Colombia, todo suplantándole la identidad a un chico de Rosario, un chico de 19 años. Claro, imagínense una persona de 19 años que dicen, yo no extorsioné a nadie. Y lo entrevistan, lo llaman periodistas colombianos para hacer una entrevista virtual porque un supuesto investigador digital había comprobado que esta persona había sido un argentino por la tonada de voz que era más bien rosarino. O sea, toda una cosa que era increíble. Bueno, claro, cuando viene una persona que te cuenta todo esto, hasta uno dice, ¿seguro no fuiste? Entonces dice, no, doctor, yo no tengo nada que ver. Yo estaba en Mar del Plata con mis amigos para esa fecha, ni siquiera estaba en Rosario. De hecho, yo no soy rosarino, vivo en Avellaneda. Bueno, ¿cómo probamos que esa persona no estaba donde dicen que estaba? Bueno, ahí hay que recurrir al metadato del dato. Por suerte, tenía activada la geolocalización en su dispositivo. ¿De qué nos sirve la geolocalización? Y para ver todas las ubicaciones que él tuvo en un periodo determinado. Entonces, hacker malo lo que había hecho era usar dispositivos con IPs que encima coincidían con Rosario, el día de los hechos, tuvimos que trabajar en poder geolocalizarlo a él en otro lugar. Resulta que él estaba en Mar del Plata con sus amigos. Entonces, ya lo sacamos de Colombia, ya lo sacamos de Rosario, ya lo geolocalizamos en Mar del Plata, a través de el metadato de ese mensaje que estaba activado por la geolocalización del dispositivo. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense la importancia del metadato, que es el dato informático. Captura de pantalla, impresión de mail, no explica nada de todo. Muchas veces los metadatos son los que nos permiten a nosotros lograr saber si ese dato informático que me están presentando como prueba es verdadero o no es verdadero. Si me vienen a presentar un documento y no sé si hubo una última fecha de modificación y estoy dudando de si es verdadero o no es verdadero, pues solo está la impresión, y un motivo más para dudar es, bueno, pero doctor, a través de un escribano y con un perito informático, ¿se analizó la integridad y la trazabilidad de esta prueba? ¿Se analizaron los metadatos de este documento que usted me presenta? Porque hasta acá toda esa información yo no la tengo. Y si esto que usted trae fue adulterado, ¿yo cómo lo sé? Técnicamente, ¿qué me están faltando? Los metadatos del dato. Pues acá tengo un motivo más para desconfiar de el documento impreso.
Bueno, doctor, yo tampoco puedo hacer magia. Bueno, mire, si usted viene con una fotocopia y me dice que esto representa un documento original, yo no sé si usted puede hacer magia o no. Lo que no puedo hacer es tomarlo por válido. Si usted viene con una captura de pantalla y no tengo los metadatos del dato, y no sé qué hay como origen de este reflejo impreso que usted trajo, yo tampoco puedo hacer magia o decir dogmáticamente es el original. Por todos estos motivos, características del entorno digital, los metadatos como dato del dato, y acá empiecen a imaginar todos los datos que puedo buscar de un dato informático, porque también depende de nuestra creatividad pensar, bueno, según el tipo de archivo que me traen, qué información puede haber detrás que me permite darle validez a ese juego. Cuando tuvimos que geolocalizar a esta persona, y yo no me levanté ese día diciendo la geolocalización es el metadato del dato por definición. No, yo llamé al perito informático con el que trabajamos habitualmente y le digo, mira, tengo esta situación. Tengo una persona que la ubica la fiscalía en un lugar, yo tengo que demostrar que estaba en otro. En el mundo analógico, lo más fácil de pensar es, che, no hay algún amigo, un vecino, alguien que pueda decir que él estaba en otro lugar, pero la fiscalía del juez me va a decir, "Y el amigo y es amigo". Ahora, si yo objetivamente puedo geolocalizarlo a través de un dispositivo con un perito informático que me está ayudando a hacer una extracción de toda esa información, pedimos un oficio para que ese oficio refleje toda esta información a, por ejemplo, mail, el mail también tiene lo que o a la aplicación del celular que lo geolocalizó, bueno, toda esta creatividad, asesorado por un perito forense informático, lo que me va a permitir a mí ir descubriendo cuáles son los datos, hasta que por ahí encuentro el dato, el metadato exacto, siempre para probar autenticidad. ¿Estamos hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Algo que les haya pasado con esto? Sí, La práctica que uno tiene a veces de facilitar el uso de la red a algún invitado que está en tu casa. Em, que, gracias. Que digo, implica el uso de tu IP, no sé si existirá otro dato que obviamente puede identificar el dispositivo, pero digo, muchas veces no nos damos cuenta del riesgo que asumimos al facilitar el uso de una red a una persona que por ahí podemos pensar que conocemos, que no sé si conocemos tanto, es una práctica frecuente de cualquier invitado, incluso en un comercio, pedís las claves de Wi-Fi y las facilitas. Y digo, ahí, no sé, si vos me puedes comentar los riesgos o cómo podrías revertir esa situación cuando aparece tu, tu Wi-Fi o tu IP, no sé, bien técnicamente ahí. sí, se los respondo. Por ahí nos alejamos un poquito de... No, 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 pero a ver, creo que estas dudas que se les vayan generando, por ahí no es la característica de la evidencia digital de que lo que les vengo a hablar, pero es un tema que también lo van a tocar ustedes con los oficios y las pruebas, la IP. Todos más o menos escuchamos hablar de IP. ¿Qué es la IP? La IP es una dirección de Internet. ¿Quién provee la IP? El proveedor del servicio de comunicaciones. O sea, ese proveedor que me asigna a mí, personal, Movistar o el que tenga, es el que me va a dar la IP. IP que en algunos casos puede ser dinámica, es decir, esa IP va cambiando con frecuencia. En otros casos no. Entonces, si te metes en el ENACOM, tiene un espacio que te permite poder identificar de un número de línea determinado cuál es la prestataria del servicio de telefonía. A partir de que yo sé cuál es la prestataria del servicio de telefonía, lo que puedo hacer es pedirle que de la línea tal me diga cuáles fueron las direcciones IP asignadas de tal fecha a tal fecha. Con esas direcciones de IP asignadas, yo lo que le puedo pedir después es que me dé, bueno, cuál es el domicilio de facturación de esa línea o tratar de buscar cuál es el domicilio asociado a esa IP que se asignó.
para geolocalizar también, y me estoy escapando un poquito de la pregunta, pero te voy a responder, también aprovecho, otro, si quiero geolocalizar un dispositivo, son las antenas. Ahora, mi dispositivo debe estar conectado a alguna antena. Bueno, esas antenas no me van a dar una dirección exacta, me van a dar una zona geográfica cercana. Entre dirección IP y la antena, me voy a poder ir acercando a un lugar. Sobre todo la dirección IP para allanar. Ahora, ¿qué pasa con la dirección IP? Otra vez, el problema del paso positivo, la dirección IP asignada a un hotel, y puedo llegar al hotel y decir, bueno, ¿y ahora qué? Hay 15 habitaciones. Y puedo llegar a una casa que tiene una dirección IP y por ahí tengo una persona con distribución de material de uso sexual infantil en una habitación, en la otra habitación un familiar que no está ni enterado de que eso ocurre. Entonces, la dirección IP es un indicio, pero como todo, la evidencia digital es una prueba más si la inferencia es correcta sobre los hechos. Ahora vamos a ver la diferencia entre evidencia y prueba. Ahora, no es la única, hay que rodearla de casos. Wi-Fi. El tema de Wi-Fi es la vulnerabilidad de la red. ¿Qué significa esto? Cuando yo entro a mi casa, que ya tengo el dispositivo de Wi-Fi conectado, se hace una negociación de claves entre el dispositivo y el router y me conecta. Un ingeniero argentino que se llama Pablo Romano desarrolló un software para interrumpir esa red de Wi-Fi. Entonces, ¿qué hace? Fuerza al sistema para que se desconecte y se reconecte, y en el momento que el teléfono hace esa renegociación de claves, se llama man in the middle, hombre en el medio, interrumpe esa conexión. Este man in the middle, ¿qué hace? Por ejemplo, yo tengo la red de Wi-Fi en mi celular de este dispositivo, en mi dispositivo almacenado acá, cada vez que entra acá, el teléfono se conecta automáticamente. Hay una vulnerabilidad aprovechada por este ingeniero informático, Pablo, que lo que hace es entrar. Una vez que entró, accede usando el Wi-Fi que tenés conectado. ¿Se entiende? Entonces, esta es una de las formas donde la red de Wi-Fi se transforma en vulnerable. Todos los hackers van a estar con toda la información para vulnerar. Bueno, no es tan sencillo, tampoco es tan fácil. Si de repente vos ves que tu dispositivo está funcionando lento, estás en un lugar público y estás usando Wi-Fi, y permitite dudar si no lo tenés usado. Ante la duda, tenés que hacer, trabajar con información confidencial y no uses la red de Wi-Fi. No la uses. Tenés que cargar tus claves privadas o credenciales y que no sea a través de la red de Wi-Fi. Hagámoslo a través de nuestra red que ya tenemos por nuestro proveedor de servicio de telefonía, pero no por Wi-Fi porque es una conexión débil y se puede intrusar. ¿Me siguen hasta acá? ¿Respondí tu pregunta o me falta algo más? Bueno, claro, yo ahí lo que voy a tener que ver, bueno, cuando hablamos de los dispositivos tienen un email, que un email es lo que registra el dispositivo. Una analogía simple, como la patente del auto o como el número de chasis, que es la identidad, ¿sí? Entonces vos tenés, cada dispositivo tiene su número de email, que es su número de identidad. Yo ahí lo que voy a tratar de recabar es para verificar cuál fue el dispositivo que se logueó a través de esa dirección. Voy a tratar de demostrar que me suplantaron la identidad, por ejemplo, a través de ese uso. Entonces, ahí voy a tener que usar mucho al perito informático para tratar de recabar y preguntarle correctamente al proveedor, porque lo que quiero demostrar es eso. Claro, pero así todo, lo recomendable es no usar la red de Wi-Fi para los datos personales.
por este tema de la vulnerabilidad. Y después, para ver cómo te intrusan tu red de Wi-Fi, bueno, hay que ver cómo podemos probar a través de email, a través del log de conexión, a través de qué dispositivo se fueron logueando a esa dirección IP de manera asociada. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Todos saben lo que es un cifrado? Ya que estamos tocando temas aledaños que quizás resultan de interés, hacemos el aviso parroquial para su seguridad. Eh, WhatsApp, por ejemplo, ¿vieron cuando dice cifrado extremo a extremo? Bien, cifrado que es un código. ¿Quién supuestamente puede cifrar WhatsApp? Nadie. Los peritos informáticos dicen WhatsApp sí te lo puede cifrar. ¿Qué me importa el cifrado? Yo le mando un mensaje al doctor por WhatsApp o un mensaje de audio. Ese mensaje va a estar en mi teléfono, ¿no? Hola doctor, buenas tardes. Listo. Cuando ese mensaje va de mi teléfono al dispositivo del doctor, va a ser una comunicación que va a estar en tráfico. Es un tipo de memoria de tráfico. Grafiquémoslo lo más analógicamente posible. Escribo mi mensaje, entra por el tubo del tráfico, llega al dispositivo del doctor. Mientras está en tráfico, esa comunicación está cifrada porque se cifra cuando sale el mensaje y se descifra cuando llega el mensaje. Ese es el cifrado de extremo a extremo. ¿Qué busca garantizar el cifrado? Y evitar la pinchadura de la comunicación. Entonces, si tienen que hablar algo confidencial, preferentemente no lo hagan por línea, porque ya sabemos que se pinchan, háganlo por Telegram o por WhatsApp, que supuestamente están cifradas. Esa es un poco la gracia del cifrado. Buscar garantizar mi intimidad o privacidad de las conversaciones para evitar que me lo puedan escuchar. ¿Funciona? Bueno, he tenido clientes que gracias al cifrado han evitado que los escuchen. Ahora, cuando tienen los teléfonos intervenidos, pasó con uno que con esta sugerencia fue hablar todo. No estoy invitando a nada, estoy contando un dato de la realidad, por favor que no se malinterprete. Pero cuando hay teléfonos interceptados, ¿sí? Y ustedes como magistrados a todos les puede pasar que determinados datos confidenciales que no quieren abrirlos a nadie, prefieren hablarlos de manera confidencial, el cifrado de extremo a extremo está para esto. Hoy es muy difícil por la capacidad informática que tiene el Poder Judicial romper el cifrado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que hay causas donde lo único que se puede conseguir cuando se pinchan los teléfonos y es la información que se dio por teléfono. Ahora, todas las comunicaciones que tuvieron vía cifrado de extremo a extremo, no. Ahora, vos mandás una foto, un mensaje, quedó en tu WhatsApp, te secuestran el dispositivo, ya no es un tema de cifrado de extremo a extremo, que es por donde viajó, ya es un tema de que lo tenés almacenado en tu dispositivo. Y si lo borro, ¿lo van a poder encontrar? Bueno, la memoria en el dispositivo se va pisando. Puede ser que si se borra hoy y se va cargando más información, se pise con nueva información y no quede el rastro, pero puede ser que falle y que ese rastro se encuentre. Y si mi teléfono está encriptado y es un iPhone y tiene 11 dígitos, ¿van a poder entrar? A veces sí, a veces no. Van a tener que hacer fuerza bruta, que es una prueba de claves, pero cuanto más dígitos tenga la clave y más códigos le ponga, va a ser más difícil que accedan. En la medida que se va accediendo y no se va pudiendo entrar, iPhone está formado para que finalmente el teléfono se bloquee, está formateado. Entonces tampoco es tan fácil de acceder. Bueno, ese sería un dato de tráfico. El dato de diferencia, el dato, no pensé que iba a terminar hablando de estos temas, pero me estoy yendo por las ramas, doctores, si no volvemos. Eh, el dato de tráfico es que existió una comunicación del teléfono tal al teléfono tal, por ejemplo. No es un dato de contenido. El dato de tráfico no estaría vulnerando la intimidad de la persona. Sería una capa más superficial de información. El dato de contenido sí. Entonces, según los códigos procesales de cada jurisdicción, lo ideal sería pedir en foro penal una orden del juez
pero un dato de tráfico es información más distinguiendo dato de tráfico de dato de contenido. Yo a través del pedido de un mail puedo probar, por ahí no el contenido de ese mail, pero sí los datos de tráfico que tienen que ver con, logs de conexión de repente, ¿sí? Para tratar de probar todo lo que rodea a la emisión de ese mail. ¿Se entiende hasta acá? No, al contrario, yo encantado, yo, a ver, yo respondo lo que tenga a mi alcance. Para mí es un placer. Sí. ¿Cómo? Sí. Hay un momento donde por ahí llego, digo, bueno, hasta acá, porque Sí, ya sí pero tengo que tengo entendido improvisar. que WhatsApp almacena eso por algún tiempo, dependiendo de algunas variables. Por ejemplo, esto, si el mensaje son fotos o videos, y lo almacena hasta por un tiempo de 30 días, por si hay algún problema en la conexión, cansa a bajar y tal. Creo que esto tiene la potestad de guardar unas condiciones algún contenido de mensaje. Esa no te la puedo responder porque no la sé con exactitud. La justicia, caso de enfrente fue conocido, de toma el teléfono oficial, tiene el WhatsApp oficial del teléfono, restablece las comunicaciones y vienen todas como un fantasma. Algo que vos decidas en tu política de seguridad que no te almacene, pero por default todo el tiempo vos ves, te dice, está guardando WhatsApp, pero no tiene que ver con fotos, nada, tiene que ver con un nivel de archivo que hace WhatsApp porque por default te guarda, algo que vos decías lo contrario, nadie lo saben. Con los mensajes temporarios, por ejemplo. No, todo, te guarda toda la actividad. Cuando vos restableces en otro teléfono, te lo trae. Pero si fueron mensajes temporarios que tengo previstos para que se No, borren. eso porque te lo borra el otro punto. Porque si estaba Exacto. cifrado, te lo borra el original que te lo manda. Ahí no debería poder Porque, establecerse. pero todo eso es customización de tu herramienta. Vos podés customizar eliminar, podés customizar no guardar, pero por default guarda, archiva. Tenés que saber vos en tu perfilamiento si decido no guardar, decido temporal, decido, que son los que se barran. Fotos, fotos que las mandás, que se eliminan y fotos que no. Eso vos tenés que entrar en el back de la herramienta y decir que querés. Pero por default te guarda todo. Bueno, respondí bien. Claro. Situaciones a develar. Y para unificar criterios, a ver si todos, por los conceptos, entendemos lo mismo. La idea, ¿cuál sería? Ver un poco estos casos, ver un poco los contenidos que hay de tipo informático, ver a continuación qué significa cada cosa y al final de esta clase volver a estos casos a ver si nos quedó una lógica clara de los temas. Probablemente muchos ya lo recontrasepan, pero apuntamos a nivelar y a que le sirva al que por ahí no lo tiene tan presente. Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Perfil de Facebook de, bueno, saqué el nombre por las dudas, a través de capturas de pantalla, número uno. Ya estamos hablando de. A ver, pongo los fallos no para criticar los fallos, sino para. Pero no sé si era el perfil de Esturniolo Carlos. Bueno, listo. Eso sí, es verdad. Eh, entonces, perfil de Facebook de XXX, a través de captura de pantalla donde aparece la actora, por medio de constatación notarial de fecha tal,
mediante ese instrumento público no se autenticará la autoría e integridad. Dos conceptos, autoría e integridad, que ahora vamos a ver. Captura de pantalla, otra cuestión que acabamos de ir tocando hasta recién. En efecto, el valor probatorio del acta se limita a lo que la notaria pudo percibir a través de sus sentidos. Bueno, mundo analógico, por definición. La notaria fue, vio que se sacaba algo de un dispositivo, que por ahí pone el nombre del dispositivo, que se descargó información, describirá como pueda que se descargó, y hasta acá dice: doy plena fe de que esto ocurrió. Bien, primer señal de alarma. ¿Le genera un poco de ruido esto como método de extracción? La notaria va a poder dar información suficiente sobre el dato informático en función de lo que vinimos hablando. La integridad de esos datos que vamos a ver, la validez de la prueba, la cadena de custodia, los metadatos, ¿van a estar incorporados por la notaria? Bueno, o sea que hasta acá ya tenemos una dificultad. Vamos a tener una explicación de un registro de información que se obtuvo en un dispositivo, pero ya fuimos viendo que hay mucha más información que tiene que estar puesta. ¿Y con qué conocimiento lo va a poner el notario? Es lo mismo que, no voy a dar ningún ejemplo, quedémonos con esto. En efecto, el valor probatorio del acto se limita a lo que la notaria pudo percibir, ya lo dijimos, y es así que constató la existencia de una publicación en un perfil de Facebook y con las características ya descritas. Sin embargo, ello no abarca la autenticidad del posteo. Otra vez, cuando hablamos de autenticidad, es lo mismo que integridad, es lo mismo que cadena de custodia, es lo mismo que validez probatoria, porque tenemos claramente que eso viene desde un dispositivo que está claramente identificado y tenemos los metadatos, o no sabe ¿de qué estamos hablando? Bueno, un poco esa es la idea de lo que sigue a continuación. O sea, no pongo estos fallos para criticar los fallos, y menos con los doctores acá presentes, pero lo que sí quiero es que identifiquemos criterios sobre esta terminología. Si alguno dice que tiene que demostrar, me lo dice, porque podemos refinar el concepto. La idea es que cuando hablamos de autenticidad, cuando hablamos de autenticidad e integridad, no digamos, bueno, autenticidad e integridad, sepamos de qué estamos hablando. Más, foro laboral nacional, la captura de pantalla, no se está en presencia de una prueba documental, buenísimo, sino más bien de una prueba digital. Epa, ¿es una prueba digital la captura de pantalla? Por tanto, corresponde probar no solo su integridad, sino también su no manipulación. Integridad y no manipulación. ¿Estamos hablando de lo mismo? Toda vez que la manipulación de la evidencia digital está claramente dentro de lo posible y de fácil realización. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a ver por qué. Formando parte hoy en día de la realidad de las cosas. Fuero Penal Nacional. Las capturas de pantalla de diálogos realizados a través de WhatsApp y en este caso también correos electrónicos pueden ser admitidos. Bueno, en penal tenemos el principio de libertad probatoria. Más allá de la conveniencia de realizar un peritaje sobre los teléfonos utilizados para enviarlos, a fin de acreditar la veracidad y la legitimidad del contenido de las conversaciones, serán en definitiva los peritajes pertinentes los que determinarán la autenticidad de prueba. ¿Solo la autenticidad? Peritaje informático lo vamos a ver en la próxima sesión y la que le sigue. Ahora, fíjense, lo que me interesa poner en evidencia acá es, estamos hablando de tres foros distintos, en todos tenemos el tema de la captura de pantalla, en todos estamos hablando de autenticidad, evidencia digital, integridad, escribano. Ahora, ¿con qué alcance y con qué limitaciones? Bien, empecemos. ¿Evidencia digital o prueba? ¿Podemos hablar de los términos como si fueran sinónimos? Podemos decir, bueno, con la evidencia digital está probado el hecho. ¿Qué es la evidencia digital? ¿Qué es la evidencia? De acá viene un poco todo lo de máster de razonamiento probatorio Girona, temas que tocan bastante en la Universidad de Girona. El punto es, la evidencia es, dice Tarufo, es un dato.
Lo que el perito extrae del dispositivo es evidencia. ¿De qué características? Digital. ¿Y por qué la evidencia es digital? Pressman, perito informático, si alguno lo conoce, es bueno, uno de los mejores que hay con el tema de extracción de evidencia digital de celulares. Pressman lo que dice es, bueno, si vamos a hablar de el término digital, estamos hablando de registros. Registros que fueron procesados por un sistema informático, que se encuentran almacenados o fueron transmitidos por un sistema informático. Vamos a la RAE y nos encontramos con que cuando estamos hablando de digital, estamos hablando de que se crea, se presenta, se transporta o almacena información mediante la combinación de bits. Estamos hablando de que se transmite por medios digitales. Siempre estamos hablando un poco de lo digital, es un dispositivo informático que a través de un software crea información de esos registros y que la transmite. Esto estamos hablando cuando hablamos de lo digital. Entonces acá tenemos que unir dos conceptos: evidencia con digital. Evidencia como ese dato informático que va a extraer el perito informático, ¿sí? Esa evidencia digital lo que va a extraer. Ahora, ¿eso sirve como prueba? Tarufo nos va a decir, momento, el perito informático lo único que va a sacar es un dato que está en un celular. Ahora, si sirve como prueba o no, bueno, esa va a ser tarea de la inferencia que haga a partir de la evidencia el abogado, el fiscal, el juez, que va a decir, a partir de esa evidencia digital, yo puedo probar un hecho. Sacan una comunicación de mi teléfono un perito forense. ¿Es evidencia digital? Sí. Ese mensaje que sacó como evidencia digital es el que después fue valorado como una amenaza. Perfecto. Esa evidencia digital, en definitiva, es la prueba de la amenaza. Ahora, el perito puede no tener ni idea de qué va a ser prueba para la explicación o acreditación de los hechos. El perito lo que extrae es evidencia digital. Entonces, lo vamos a ver un poco en la próxima clase, este rol de autoridad del perito, de que porque es perito informático y habla en términos que los abogados no entendemos, no significa que sea prueba. Entonces, muchas veces, los peritos serios lo que te dicen es, no, 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 no. De la prueba ocupate vos, abogado. Yo de los hechos prefiero saber lo mínimo posible. Lo único que voy a hacer yo es que me marques ratios para que yo extraiga evidencia digital. ¿Qué necesitas? Comunicaciones de tal fecha, tal fecha, de WhatsApp. Bueno, yo te voy a demostrar qué evidencia digital voy a extraer. Acá está escrito la cadena de custodia, doctor, esta es la evidencia. Después, si yo voy a sustentar mi teoría del caso sobre la base de esa evidencia digital y voy a hacer una conclusión que me permite, con ese mensaje que es una amenaza, probarlo, porque es una causa de amenazas, listo, esa evidencia digital se convierte en prueba. ¿Se entiende hasta acá la distinción? Creo que esto es importante porque muchas veces le cargamos a la mochila del perito más de lo que puede hacer. Y decimos que porque intervino el superperito Pressman, pude probar el hecho. Pressman, cuando lo citas a declarar, por ahí dice, yo no sé qué pasó en los hechos. Yo lo único que voy a explicar es cómo extraje la evidencia digital. Entonces, ahí es una deficiencia muchas veces del abogado, que tratamos a través de un gran perito de decir, probé el caso. Pero es el cachetazo del perito cuando el perito dice, no, no, yo del caso no voy a hablar, yo lo único que voy a hablar es de mi actuación como perito. Entonces, esta distinción entre evidencia digital y prueba es lo que nos permite a nosotros decir, a partir de la evidencia digital que se trajo de tal manera, podemos arribar por método inductivo a una conclusión determinada que me permite probar los evidencia digital convertida en prueba, a partir de una inferencia. ¿Vamos más o menos en línea con esto? Algo que parece claro, no lo es tanto. Por ejemplo, la resolución del Ministerio de Seguridad de Nación del 2016, lo pongo como ejemplo, que dice, ¿qué es la evidencia digital? Es la prueba fundamental en los ciberdelitos. ¿What? Evidencia digital, prueba, y si esa evidencia digital no sirve de nada, no es prueba.
Información y datos de valor en una investigación que se encuentra almacenada, es recibida o transmitida por un dispositivo electrónico. Hasta acá perfecto, esto es lo digital. Dicha prueba se adquiere cuando se secuestra y asegura para su posterior examen. Todavía no se examinó, ¿cómo se prueba? Estamos siempre hablando de evidencia digital. Nos estamos salteando varios casilleros. Estamos emitiendo una resolución donde ya estamos diciendo que a partir de la extracción se prueba. No, a partir de la extracción se extrae evidencia. Después si se prueba es otra cosa. Van a ser las conclusiones que hagamos los abogados a partir de un método inductivo. Entonces decirle al perito, haceme un informe pericial, pruebe los hechos, explicame todo, así lo sorprendo al juez. Y el juez ahí ya debería dudar un poco, debería decir, pero para, perito, ¿vos qué me querés decir? ¿Que vas a explicar los hechos? El perito, ¿qué va a decir el perito? No, el perito lo que tiene que decir es, extraje de tal manera la evidencia digital, garantizo su cadena de custodia, y si hay alguna duda sobre su recopilación, acá estoy para explicarla. Ahora, sobre los hechos y la prueba, esa es una tarea jurídica, de valoración de razonamiento probatorio. Es otra cosa. Por lo menos así lo explica Tarufo, así lo repito yo. Si hay desacuerdo, podemos charlar, pero en principio creo que es importante tener clara esta distinción, para estar hablando todos de lo mismo. Normalmente las pruebas consisten en archivos digitales de texto, normalmente las evidencias digitales consisten en archivos digitales de texto, videos o imagen que se localizan en ordenadores y todo tipo de dispositivos electrónicos. Si cambiáramos prueba por evidencia, quizás estamos hablando de todo lo mismo, probablemente. ¿Cuál es el riesgo de confusión? Lo que les decía, tratar de aseverar una conclusión que es una valoración, consecuencia de un razonamiento probatorio por método inductivo a través del perito. El perito informático no va a hacer ninguna conclusión. La conclusión vamos nosotros que somos los abogados, los jueces o los fiscales. Bien, llegamos a un primer punto. ¿Alguna duda o comentario hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Se entiende? ¿Sirve de algo todo esto? Buenísimo. Que digan que no, bueno, díganlo, así mejor el curso. Características de evidencia digital. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando del entorno digital y estamos poniendo en duda la captura de pantalla, lo que tengo que tener en cuenta es que la evidencia digital tiene características que la transforman en algo hiper específico. Es volátil. Si es volátil, ¿qué quiere decir? Que es frágil. Si es frágil, es inestable, es susceptible de desaparecer. Entonces, si puede ocurrir todo esto, y tengo que tener ciertos recaudos para incorporar el dato informático. No es una captura de pantalla y listo. Porque esta característica es lo que puede ser que se haya afectado el dato de origen, que es su autenticidad. Reproducibilidad. Y bueno, se puede reproducir un montón de veces y siempre de la misma manera. Y se puede reproducir adulterado o modificado el archivo, como consecuencia de la volatilidad. Eso nos lleva a la fácil manipulación. Entonces acá ya tienen, doctor, le vengo a presentar la prueba a través de la captura de pantalla. Momento, hay metadatos, momento, ¿fue adulterado? ¿No fue adulterado? No, pero hay un escribano que intervino en la operación. Ok, y si ese dato que el escribano dice que existe fue previamente adulterado, ¿cómo pruebo la autenticidad del dato? Porque el escribano va a decir, a mí me citaron, prendieron la pantalla y ya estaba la información. De ahí en adelante registré todo lo que ocurrió. Pero resulta que la evidencia digital es volátil, es reproducible, es de fácil manipulación. Entonces, ¿qué me va a poder decir el escribano de todo lo que pasó con ese dato informático antes de que él acceda al dato informático? Nada. Si lo dice, debería estar mintiendo, porque si yo le digo al escribano, "Vos esta captura de pantalla que es la prueba del caso, ¿cómo sabe si yo no modifiqué el dato anteriormente? Si lo adulteré, esa es la autenticidad del dato. Entonces el escribano va a decir, sí, vi el teléfono, la captura de pantalla, de acá en adelante, pa. No, y encima lo guardó y metió el código no sé qué y todo lo que quieran que podría ser creer que es súper serio el trabajo. Puede ser. Ahora, fragilidad, volatilidad, metadatos. ¿Qué vio el escribano antes de acceder por sus sentidos a ese dato que yo le estoy presentando?
Otras características de la evidencia digital, la intangibilidad que ya la vimos. Esta intangibilidad tiene que ver con los ceros y unos. Esta intangibilidad tiene que ver con esto que les decía al principio. Yo no puedo acceder al dato informático a través de mis sentidos, es una decodificación. Y después vienen los metadatos asociados, que ya lo vimos bastante. Avanzo un poquito más rápido, no quiero que se duerman. Esto me parece clave, que lo tengamos hiper presente cuando hablamos de evidencia digital. Autenticidad. ¿Qué es la autenticidad? Es poder demostrar si el dato es originario o no. Si yo digo que Diego Stratiotis mandó el mensaje el día tal, se tiene que comprobar que evidentemente lo mandé yo. Esa es la autenticidad del dato. Esa autenticidad del dato que me permite evitar es, por ejemplo, que me suplanten la identidad y que otro diga que fue Diego Stratiotis. Entonces, cuando hablamos de la autenticidad, estamos buscando garantizar que es la fuente originaria a la que se le atribuye el mensaje. Esto es clave. La autoría, exactamente. Entonces, por ejemplo, con un mail, y bueno, quiero probar si ese mail existió en la vida real. Oficio a la empresa de correo para ver cuál era el teléfono asociado a ese mail, cuáles son los logs de conexión, si me pueden dar datos de IP, toda información que son metadatos para ver si ese mail, por ejemplo, salió de una cuenta creada por el usuario que tiene asociado otro mail personal, si hay logs de conexión que por ahí coinciden con los de su casa, ¿sí? Si tiene asociado cualquier dato que se les ocurra para probar la autenticidad y que tenga que ver con esto, ver si es la fuente originaria o no. ¿Me van siguiendo con esta lógica? Ahora, el escribano, ¿cómo puede determinar si el dato es originario por ver mi teléfono? Va a decir, no, bueno, es el teléfono de Diego, entonces yo pruebo que ese mensaje que encontró Diego es originario de fulanito porque Diego me lo dijo o porque Diego dice que es de él. No veo que el escribano pueda asegurar eso. Lo que voy a necesitar son conocer los metadatos del dato que garantiza la autenticidad. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, cuando nosotros hablábamos en fallos anteriores de autenticidad, de lo que estamos hablando es de la autoría. Que realmente ese mensaje haya salido del dispositivo que digo y que quien haya sido el verdadero emisor de ese mensaje es quien yo digo que es. Eso es la autenticidad del dato. Otro de los principios fundamentales es la integridad. Bueno, ven acá les puse ejemplos. Registro de conexión, dispositivos vinculados, historial de acceso y de localización. Son todos datos que me van a poder ir reconstruyendo un entorno para poder decir, bueno, sí, este es el mail de él, ese mensaje salió de ahí. Un mensaje de tal día y tal fecha con un log de conexión en su casa. Bueno, me va generando elementos para tener una presunción fuerte de que es un dato auténtico. Integridad, otro principio que es clave. La integridad tiene que ver con perito, policía, llega el momento del allanamiento. Dispositivo, este es el dispositivo. Empezamos el proceso de registro de todo el historial de este dato informático hasta que lo llevamos a la pericia. Ahí estamos hablando de la integridad del dato. La integridad lo que busca es asegurar o referir, mejor dicho, la inalterabilidad del dato informático desde ese momento de su obtención hasta su presentación en juicio. La inalterabilidad habla de que la integridad habla de que ese dato no fue alterado desde que se lo encontró por primera vez hasta que se lo utilizó como prueba. Todo el recorrido del dato informático es la integridad. Entonces, primero del mensaje, hasta acá, autenticidad. ¿Y yo que lo mandó? ¿Es verdaderamente el Diego Strategic el emisor del mensaje o no? Estamos hablando de la autenticidad. Desde acá, que mandé el mensaje y el perito agarró mi dispositivo hasta que lo presentó en juicio,
La integridad es el recorrido de ese dato. Pero ya tenemos 2 temas distintos, autenticidad e integridad. Y la integridad está totalmente relacionada con el código de hash. ¿Escucharon hablar del código de hash? ¿Nadie lo escuchó en su vida el código de hash? Bueno, lo que tiene que ver con esto es importante, los que se van se pierden algo fundamental para sus fallos. Pero bueno, ahora después de que se vayan lo vamos a decir. Yo les aviso, lo que se están perdiendo es clave. Bueno, el hash realmente es muy importante. Cuando hablamos de probar la integridad, que es toda la historia del fallo, el hash es una función matemática que permite al dato informático calcularle un código. Una imagen tiene un contenido, tiene determinados bits, etcétera. Esa imagen se puede hashear por sistemas gratis a través de Internet. Se hashea, sale un código alfanumérico. Hay distintos tipos de hashes. Esa misma imagen, cuando llega al laboratorio para la pericia, se vuelve a hashear. Si arroja el mismo resultado de hash, eso me permite asegurar de que estoy trabajando con la misma evidencia que se encontró ahí en el laboratorio pericial. Si se modifica un bit, el hash es otro. Entonces, el hash para nosotros, como fuente o como ayuda para los medios probatorios, es fundamental. Todos los peritos informáticos deben hashear la información para asegurarme que lo que se encontró en determinado momento se mantiene inalterable y asegurar la integridad hasta determinado momento. Ahora, el hash me permite garantizar la autenticidad del dato. Sí, no, ¿por qué? ¿Alguien se anima a decir? Exactamente. Eh, no garantiza la autenticidad. Exactamente, Garantiza que el dato es el que dio el hash al principio, pero exacto. Entonces yo lo que voy a poder demostrar con el hash es que desde tal momento que se accedió al dato, hasta tal momento que se utilizó, fue inalterado. Si no quiero el hash, sí, bueno. Entonces con hash no voy a probar la autenticidad. Antes del hasheo no tengo idea qué ocurrió con ese dato informático. Entonces, no nos comamos el amague de que porque el perito informático viene hablando de hash y le da todo esto un montón de terminología informática, o el abogado hábilmente nos diga, por no está garantizado, está hackeado. Momento. ¿A partir de qué momento se hasheó ese dato informático? Y antes del hasheo. ¿Qué metadatos de información tengo para garantizar que la autenticidad no fue modificada? ¿Se entiende hasta acá? De pantalla, sí, no tenemos ni idea de todo esto, qué es lo que nos va a poner. Notario público sobre el hash y todo lo demás, bueno, yo pongo a hacer una extracción con un perito forense que vaya haciendo con un notario garantizado cada uno de los registros, y haciendo plena fe de lo que hace el perito forense, bueno, creo que ahí tenemos muy buenos elementos. El forense va hasheando, va usando un sistema, va escribiendo, y antes de que quede firmado solo por el perito, pongo también al escribano a que vaya certificando uno a uno cada sería la mejor situación posible como abogado particular para poder aplicar. Ahora, si estamos en el marco de una pericia oficial, y bueno, los peritos informáticos les tengo que pedir que vayan a hacer. Ahora, el hash se puede usar para lo que quieran, siempre y cuando yo quiera como objetivo garantizar que tal cosa era de un modo y tal cosa se mantiene de ese modo en otro momento del tiempo, y el hash me sirve para eso. sobre un protocolo o solo con el resultado de la pericia. La unidad de apoyo para la investigación fiscal, yo estuve, sí, hay un protocolo aprobado en el CONACYT, se llama de apoyo para la investigación fiscal, y donde se traen datos, se traen datos a la computadora. Hay un protocolo que se debe cumplir y que está, después se puede modificar. Ok, ok.
No, impecable, sí, y de protocolos vamos a hablar la clase que viene. Y les adelanto, cadena de custodia, cuando decimos se rompió la cadena de custodia, ahora vamos a hablar un poquito. ¿Qué significa que se incumplió el protocolo? ¿Los protocolos son obligatorios o son recomendaciones? Porque muchos jueces dicen, bueno, si bien está el protocolo, decidimos hacer esto. Y voy a traer algunos fallos que evidencian esa situación. Entonces, los protocolos por lo general son muy buenos en el sentido de que nos indican cuál es el tratamiento de la evidencia digital. Pero eso hay que relacionarlo con los registros y cadena de custodia. Esto es todo un tema. Eh, Como bien dice la doctora, el protocolo te va a asegurar a vos en qué momento tenés que hacer qué y de qué manera lo vas a exteriorizar la cadena de custodia. La cadena de custodia no es sinónimo de protocolo. Ahora lo vemos 2 minutos, pero igualmente vamos a tener una clase que hable sobre la función del perito. Ejemplo de hash. ¿Qué puede hacer el perito? Poner, se calculó el valor del hash, se pone así como SHA-256, hay distintos tipos. Del archivo, al momento de su obtención resultando, fíjense lo que es el código de hash, toda esa secuencia de números. Ese es un hash. Dicho valor fue nuevamente verificado en fecha tal, coincidiendo exactamente con la original. ¿Qué quiere decir eso? Que no se adulteró. En distribución de imágenes de material de uso sexual infantil se buscan hashes. Ya hay un volumen en fuentes de Missing Children donde tienen hashes. Entonces, ¿qué se rastrean? Hashes. Porque ya tenemos, ya se tienen esas fotos. Se concluye que el archivo no presenta alteraciones de su obtención. ¿De qué estamos hablando acá? ¿De autenticidad o integridad? Integridad. Te saqué rápido. Igual se los paso. Sí, Perdón, ¿puedo hacerla ahora antes de vuelvo. que...? No, no, es más o menos relacionado. La consulta es la siguiente. Si, por ejemplo, en un momento de la investigación o del proceso, ¿no? Se hashea la información y posteriormente se vuelve a hacer un hash, como lo había planteado recién, y se advierte que hay una modificación entre uno y el otro. Nos preguntan, ¿se puede determinar en qué forma se ha alterado este archivo? ¿Si se puede determinar a través de escrito o cómo? Y en su caso, no sé cuál es el criterio respecto si o sea, si directamente se descarta como posible prueba o si puede haber alguna forma de continuar. O sea, si el consejo es decir, lo descartamos como posible prueba o si se puede verificar, tenerlo y valorarlo posteriormente. Vale. La segunda pregunta, si cambia el código de hash, ese material fue alterado. Entonces, para mí, pierde validez probatoria. Fuera. ¿Qué le vamos a hacer? Yo no sé. Si vos me pones una foto, que en realidad es más o menos la misma, pero no es, ¿qué vamos a peritar? Si no hay, se afectó la integridad del documento y ya no es lo mismo que se extrajo en ese momento. Para mí ahí no hay grises, porque si no entras a negociar con, bueno, tengo que garantizar la integridad de la prueba, tengo que comprobar que esa prueba me va a ayudar a probar la hipótesis del caso para ver si puedo descubrir la verdad, si es que hay alguna verdad. Buenísimo, estamos todos los profesionales, están los expertos. Ah, pero así como fue adulterada, una parte mucho o en poco, y empiezo a desconfiar bastante. Y quizás hay algún tribunal que me diga, bueno, es un agravio conjetural que vos digas que puede haber sido alterada más o menos. Bueno, momento, no es tan conjetural. Hay un hash que fue alterado, ya está. ¿Me explico? Porque muchas veces cuando se plantean nulidades en prueba informática, te dicen, bueno, y doctor, ¿cuál es su planteo? No, bueno, que no estaba mi perito al momento de que se hizo tal extracción. ¿Qué pasó? ¿Hay algún daño concreto? Eh, o sí, de pronto supongo que no. Su daño es, su agravio es de tipo conjetural. Listo, ahí
abogado afuera. Ahora, en este caso, ya no es tan conjetural. Tengo dos hashes distintos. O sea que la prueba fue manipulada. Yo quiero que, como abogado, que para los jueces es lo mismo, si estamos discutiendo la validez de una evidencia digital X, que al momento de analizarla por el perito informático sea X. Yo entiendo que no hay grises. Si se alteró el código de hash, se manipuló la prueba. Quizás hay mejor criterio y opinión de otra manera. Yo creo que no debería haber grises. Muy bien, la evidencia. Perfecto, está perfecta la corrección. Excelente corrección. Era evidencia. Gracias. Muy fino. Pero sí, la Pregunta, evidencia. Estamos hablando de evidencia. perdón, acá, Sí, gracias por el. quería preguntarle por su criterio respecto si considera que es necesario notificar a la defensa a la hora de hacer el fallo o tengo entendido que hay criterios diferentes, que hay tribunales que consideran que es necesario notificarlo, pues justamente ese hasheo garantizaría la integridad. Pero teniendo en cuenta lo que usted explicaba de la autenticidad, por ahí podría reforzar la postura contraria, es decir, que sea necesario notificarlo, utilizar su criterio. Y lo otro es, respondiendo a la pregunta de Silvina, respecto de, tengo entendido que se pueden trabajar con varias copias y a cada una de esas copias, forense o por espejo, se le aplica un hash. Ese hash sería diferente según la copia, pues la misma. Es lo mismo. Bien, si yo tengo una copia, por ejemplo, la que tiene el perito, y ha sido modificada en esa copia, pero tengo una copia guardada a disposición de la fiscalía, por ejemplo. Esa copia no ha sido adulterada. Sería una forma de poder demostrar que se pueda trabajar en el otro documento. Es decir, yo tendría que descartar para pensar que hay una nulidad, una exclusión, lo que se quiera decir, tendría que, previo, analizar las tres copias. Sí. Podría Te ser una respondo. forma para... Vos haces penal. Sí, Eh, Primero, yo tengo una posición tomada respecto de el primer acto de extracción. En rigor, de verdad, frente a un allanamiento sería ideal que esté el abogado de la defensa, que esté el perito informático de la defensa, y que todos puedan controlar la medida. Ahora, ¿es real? claramente. No es real. Ni siquiera pienso en la incautación de datos. Acá el código nuestro lo contempla, pero bueno, Por ahí se escucha un poco bajito. sí, sí, perdón, decía que ni siquiera el momento de realizar la extracción de datos. Eh, No, yo lo que creo es, esto lo digo, pero no lo escribí, porque todavía no tengo, pero pensémoslo, a ver, me parece irreal plantear que para asegurar las garantías en su máximo esplendor, haya un perito de parte informático para que proceda a una extracción de evidencia digital. Me parece irrealizable. Muchas veces el cliente no tiene ni la plata ni el interés y el perito informático no aparece porque está ocupado en otra cosa. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a frenar el allanamiento porque no tenés el perito informático de la defensa? No, avanzás. Eso, un punto. Ahora, los protocolos, y lo vamos a ver la semana que, no sé cuándo es la próxima clase, suplen esta posible deficiencia frente a un planteo de la defensa y con otros mecanismos. Esos mecanismos tienen que ver desde filmar el momento uno del allanamiento y el contacto con el dispositivo, hasta, bueno, separar el dispositivo con papel aluminio o con lo que se pueda hacer, de ese modo hashear el momento de la primera extracción, si se hace un triage, todo esto lo vamos a ir viendo. Entonces, te respondo, ¿sería lo ideal que estén todas las partes en el momento de una medida? Sí. ¿Es realizable? No. Prácticamente con suerte va el abogado y que llegue un perito informático a controlar la medida es completamente imposible. Ahora, la otra discusión es, ¿extraer evidencia digital es pericia o es una copia forense? Esa sí te la respondo. Yo creo que es una pericia, la extracción de evidencia digital. Una cosa es que me secuestras el dispositivo en el marco de un allanamiento.
Ahora, en el momento que vas a hacer la extracción forense del contenido de ese dispositivo, para mí sí es pericia. Para mí sí es pericia porque vos requerís de conocimiento de un experto para poder realizar esa extracción, que va a hashear la información que tiene y no la puede hacer cualquiera. Entonces, por definición, en la gran mayoría de los códigos procesales, el conocimiento experto aplicado a la realización de una medida, bueno, es la asistencia de un profesional que constituye ese acto en una pericia. Para mí eso sí es una pericia. Ahora, la Cámara Nacional, la Cámara del Crimen, dice no, no es pericia. Es una mera copia forense, como si fuera a hacer una fotocopia. Y acá viene toda la discusión de lo que vimos hasta ahora. O sea, estás entrando al dispositivo con evidencia digital frágil, que es fácilmente reproducible, que es adulterable. Y vos me estás diciendo que extraer esa información a través de UFED es nada más o es análogo a hacer una fotocopia. Y bueno, pero yo lo hasheo. Sí, está bien. Vas a garantizar la integridad desde el momento de la extracción hasta la pericia. ¿Y qué pasó con la autenticidad del dato anteriormente? ¿Y qué pasa con, hay un fallo, que lo podemos ver cuando veamos la próxima clase, la próxima sesión, hay un fallo donde a la defensa se le dice su agravio es conjetural, doctor, porque usted dice que pudo haber sido manipulada en la extracción forense el dato. ¿Lo puedo probar? Bueno, no, pero no citaron a mi perito informático para que controle. Pido que se haga pericia, se lo deniego. Y la cámara después lo habilitó y después se comprobó que había sido adulterado. Lo había adulterado la policía cuando lo manipuló, se afectó la autenticidad y se garantizó la integridad desde su modificación en adelante. Yo creo que al momento de extraer información, sí, hay que hacerlo con la policía. Más allá de que después se pueda tratar de ver ese dispositivo en crudo, si fue adulterado o no fue adulterado en la autenticidad. Pero, ¿qué molesta poner a un perito de la defensa al momento de hacer la extracción? ¿Por qué no? De hecho, sería conveniente que la fiscalía notifique. Entonces, Claro, y te evitas un problema. Y después, la otra pregunta, ¿cuál era? no, preguntaba por el tema de las tres copias vos. Ah, A ver, se altera una y el fallo es diferente, pero quedan reservadas. eso es está buenísima la pregunta. Me faltó reforzar a mí el concepto. En evidencia digital, como es reproducible, que es una de las características de la evidencia digital, no hay original. Es uno solo, que se reproduce tantas veces quiera. Todos los hashes van a tener que arrojar el mismo número. No es que esta es la evidencia digital original y esta es la evidencia digital copia. La reproducibilidad como característica de la evidencia digital es lo que hace que todas las copias, todos los originales, sean siempre los mismos. Es el mundo analógico pensar en el original y la copia. Acá de lo que estamos hablando es de un dato informático que se reproduce cuantas veces quiera de manera indistinguible del original. Y para eso me sirve, una vez que yo llego al dato informático, hashearlo, para después hacer las copias que quiera. Y siempre el hash me va a tener que arrojar el mismo número. Ahora, el mismo código. Ahora, llego por primera vez al dato informático, que no es ni original ni copia, es el dato informático, lo hasheo, y después veo que se hace un segundo cálculo de hash, ¿sí? Sobre el dato informático y me arroja otra. Nosotros siempre hablamos de se copió tantas veces. Está bien, pero estás hablando siempre de lo mismo. Decir se copió tantas veces es una simplificación de el dato informático. Tengo 7 datos informáticos iguales, idénticos e indistinguibles del original. Es un dato informático. Nada más que vos lo tenés en 7 pendrives distintos. Estás hablando siempre de lo mismo. Es una simplificación lo de la copia, pero en definitiva estás hablando siempre de lo mismo. Son todos originales. Pues solo es lo mismo. Bueno, quizás no se entendió mi pregunta. Tengo tres copias, ¿sí? Sí, De, el mismo dato del informático. mismo dato informático. Sí. Esas Podemos decir 3 versiones del tres mismo, versiones. idénticas del mismo. Sí. En el ejemplo que estaba ella, es cuando van a hacer la operación, ¿sí? El cálculo está adulterado. Entonces, la pregunta era, descartábamos la prueba. ¿Sí? Como decía,
así. Ahora, como fiscal, el fiscal que trabaje esa prueba, no tendría que previamente, o después, para descartar, evaluar las otras dos copias o datos que tenían ya asignados un cálculo hash, las tres que eran idénticas, ¿sí? No sé si se entiende. Sí, Yo la se primera entiende. copia borro, le suprimo un documento, un PDF, y de esa manera cambia el cálculo, ¿sí? Listo, yo lo que te decía, Bien refinado. Eso que nos llegó al laboratorio con un código hash distinto, afuera. Volvamos al anterior. Porque si no hay dudas respecto del anterior, volvamos a calcular el hash a otra copia, usémosla. Pero la última que estaba con otro código de hash, esa desaparece. ¿Ok? Pues yo voy a tener siempre mi primer contacto con la evidencia digital, con ese dato informático que fue hasheado. Todo lo posterior tiene que tener el mismo código de hash. Todo lo posterior no tenga el mismo código de hash, eso sí, no sirve. Ahí sí, está bien lo que decís. Ahí no fui lo suficientemente claro, pero ese es el punto. Realmente nos manejamos con una sola copia hash. Llegado el momento de la presentación de esa evidencia en un debate, el que introduce, digamos, si es correcto o no el código hash es a través del perito que realizó la extracción. En ese momento, perdón, ¿se escucha atrás o más o menos? en ese momento, el magistrado o el fiscal puede introducir o buscar una copia similar que no tenga adulterado ese código que se descubre, se supone, en la buena práctica, ahí es donde se incorpora esa evidencia al juicio, Bueno, para recurrir a la copia original sin pero ¿en qué siempre situación del juicio vos vas a llegar con una prueba que superó la etapa intermedia? Para ponernos todos en sintonía, generalmente los códigos procesales penales tienen dos etapas. Una primera etapa de investigación, una segunda etapa de juicio oral. En el medio, una etapa intermedia, donde lo que se hace es que las partes ofrecen sus pruebas y se filtran. Bueno, esta pasa o no pasa, pasa o no pasa. Si vos llegaste con una evidencia digital como fiscalía, ya la tenés cacheada y vas a ir siempre con la misma. Lo que va a demostrar el perito es, perdón, en el momento que vos lo interrogás de modo directo, porque como fiscalía va a ser. ¿Se hizo el hash? Sí. ¿Me puede leer cuál es el código de hash que arroja la evidencia digital sobre la cual le voy a cuestionar ahora? Sí. ¿Cuál es el código de hash? Bien. ¿Lo puede expedir al tribunal? Sí. Listo. Siempre hablando del mismo código de hash, no debería tener problema ahí. haga la etapa de la audiencia preliminar de ofrecimiento, es decir, que no se Claro, ya puede fue negar. admitida esa prueba. Estás hablando siempre de esa evidencia digital con un hash que ya está. ¿Sí? El tema es si vos lo que querés probar en juicio es que esa evidencia digital no fue adulterada, y por ahí le pedís al perito que te exhiba al tribunal, salvo acuerdo de partes, que haga un hasheo en vivo y que muestre que ese contenido tiene el mismo código A que eso hash. me refiero. Yo lo he hecho con temas de material de abuso sexual infantil, le he pedido al perito informático en debate oral que explique qué es un hash, que explique cuál es el hash de la evidencia digital que tuvo inicialmente y que por favor haga el hasheo nuevamente para asegurar de que estamos usando siempre la misma evidencia. Ahí el juez cuarto intermedio y lo que dijo, ¿es necesario, doctor, hacerlo? ¿Se opone o hay un acuerdo probatorio? No, no hay acuerdo probatorio, listo. Pero el perito estaba disponible para hacer el nuevo cálculo de hash sobre esa evidencia que ya teníamos. A ese momento me refiero. Lo puedes hacer, es un segundo, y lo demostrás. ¿Me faltó algo? Bueno, responsabilidad y cadena de custodia. Ya vamos terminando igual, no sé, no. Cuando hablamos de cadena de custodia, de lo que estamos hablando es de un registro. La cadena de custodia es el día tal, se accedió al el dato informático tal, se cayó, con toda la descripción de lo que pasó. Después, esto se firma por el que llevó la evidencia digital, hizo el segundo paso, se firmó, es el historial del dato informático, esa es la trazabilidad. Eso es lo que se va a registrar en la cadena de custodia. Ahora, esa cadena de custodia, ¿qué debería reflejar? Lo que un protocolo de actuación nos indica como instrucciones. El protocolo que dice, momento uno, se toma primer contacto con la evidencia digital, hay que hacer esto. Momento 2, hay que hacer esto.
Momento 3, hay que poner el nombre de cada uno que manipuló la evidencia digital. Momento 4, entonces el protocolo me va diciendo lo que tengo que hacer. ¿El protocolo es la cadena de custodia? No. El protocolo son las instrucciones de cómo tengo que manipular la evidencia digital. La cadena de custodia, yo digo, agarré mi teléfono con la mano derecha, después lo agarré con la mano izquierda y lo puse en el otro extremo de la mesa, es una cadena de custodia. Es un historial de cómo manipulé el teléfono. Ahora, si voy al protocolo, me tengo que fijar si lo reflejado en esos registros se corresponde con lo que el protocolo indica. Entonces, se rompió la cadena de custodia, la evidencia digital no sirve. Momento. Es lo mismo que decir, se rompió el registro. Yo lo que quiero ver es cuál era el protocolo y qué paso del protocolo se incumplió, y la cadena de custodia, que es el registro, lo que me va a visibilizar es ese momento oscuro, gris, o me va a permitir detectar, por cómo se registró la prueba, perdón, evidencia, acá puedo detectar que esta evidencia fue manipulada o que en esta evidencia no se explicó qué pasó. Bueno, la evidencia digital pasó desde el área X al área XX. ¿Quién firmó el área XX? Nadie. Tuvo esta evidencia digital en su poder. No sabemos. Bueno, un momento. Acá ya tenemos algo que nos permite dudar de qué ocurrió y quién lo manipuló. Bueno, y se accedió en ese área que no sabemos quién a hacer la desgrabación forense. ¿Quién le hizo? No, no sabemos. ¿Y por qué método? No, por un sistema nuevo que trajeron. Perdón, el protocolo. ¿Qué dice? No, lo que dice es que etapa por etapa tiene que firmar el funcionario, que tiene que hacer una mínima descripción de cuál fue su interacción con la evidencia digital, y a su vez describe que según la etapa tiene que hacer tal cosa. Bueno, la cadena de custodia, que es un registro, ¿refleja lo que dice el protocolo o no lo refleja? Entonces, en principio, lo que se rompió no es la cadena de custodia. Lo que se incumplió o se rompió o se vulneró es lo que el protocolo dice que se tiene que hacer. Por suerte, si el registro fue correctamente realizado, lo voy a poder advertir. Entonces, no es que se rompió la cadena de custodia. Gracias a la cadena de custodia, en los registros, hay una parte que está gris, hay una parte que no. Y esto ya lo viene diciendo hace mucho tiempo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La cadena de custodia es un registro escrito preciso, complementado, según corresponda, por fotografías y demás elementos gráficos, para documentar la historia del elemento de prueba a medida que pasa por las manos de diversos investigadores encargados de esto. Va a poder permitir la cadena de custodia que la prueba no haya sido afectada en su integridad. No. La prueba de la cadena de custodia lo único que va a permitir advertir es si se cumplió bien o mal el protocolo. Si es que entonces, no se rompió la cadena de custodia. Se rompió el protocolo que me indica cómo tengo que tratar la evidencia digital, y eso surge de los registros que están exteriorizados en una cadena de custodia. Cadena de custodia igual registro. Posibilidad de entender lo digital. No está Que por problema. ahí Yo sigo hablando de prueba cuando es evidencia. Pero, Así que, o sea, si se hubiese roto la cadena de custodia del protocolo y todo eso, pero uno hace el hash ese y da igual, no pasaría nada. bueno, bien, excelente. Por suerte se hizo el hash y por suerte se hasheó. O sea que el protocolo se incumplió, pero por lo menos se hasheó. La cadena de custodia como registro me permite advertir que hay una zona muy rara, que no se tomaron datos de un montón de cosas, pero cuando hasheé por segunda vez ese contenido, llegó a lo mismo que se incumplió. Con lo cual, puedo decir que la integridad no se. Bien, vamos terminando de verdad, ¿eh? Hay que aguantar. Tipos. Esto es importante para los penalistas. Según el tipo de evidencia que quiero secuestrar, tengo que razonar en qué tipo de memoria va a estar. Y eso me ayuda a planificar mi allanamiento. También para que lo sepamos todos. Una cosa es el dato almacenado en la memoria, que es
información o evidencia de almacenamiento. Otra cosa es si estoy investigando a un tipo que distribuye material de abuso sexual infantil, o el caso que veíamos al principio, que era el de el sitio web que permitía violaciones, estoy siguiendo la pista de un consumidor, bueno, ojo, porque por ahí no hay nada almacenado, porque es vía streaming. Entonces eso va a estar en lo que se llama memoria RAM, que es volátil de procesamiento. Entonces, muchas veces secuestramos dispositivos, los llevamos al laboratorio y no hay nada. ¿Y dónde está la información? Ah, la consumida por streaming. Bueno, entonces no era información de almacenamiento, era evidencia digital que era de procesamiento. O si quiero entrar a encontrar una comunicación, ya estoy buscando evidencia digital, que quizás el mensaje quedó, como hablábamos en el WhatsApp, pero si es de transmisión o de tráfico, guarda si está encriptado, pero es otro tipo de evidencia digital. Tener claro que hay distintos tipos de evidencia digital me ayuda a planificar de qué manera lo quiero investigar. Lamentablemente para los penalistas los códigos tienen pocos institutos modernos como el allanamiento remoto, como desde el 2015 en España. Pero, en algún momento, con el tiempo creo que van a ir dándose, esto va a ir recobrando cada vez más importancia, porque con el allanamiento tradicional estamos siempre en la misma situación. Así todo, es interesante tenerlo presente, porque bueno, me ayuda a saber que esa evidencia no va a estar siempre en el mismo cajón, puede estar en distintos cajones. Ah, son las 4 ya. Seguimos la próxima, ¿no? ¿Sí? ¿Quieren hacer preguntas, dudas, comentarios? Igual teníamos que terminar a las 4, si no me equivoco, así que podemos. Estamos bien. No había pasado. Entonces, que el inicio en relación a la autenticidad, el inicio de sesión en una cuenta haya sido realizada con una clave correcta, no me garantiza que ese sea su autor, sino que es un elemento que debo tener en cuenta. Otros, en el caso de Instagram que contaste del chico que haya sido desde una cuenta habilitada exitosamente con una contraseña, no me permite decir en todos los casos linealmente que es auténtico. Exacto. Bien. Ahí tenés la definición de phishing. Justamente cuando te hacen phishing y te suplantan la identidad, por ejemplo, en el phishing de tipo bancario, lo que hacen es, por ejemplo, darte un formulario para que cargues tus datos diciendo que tuviste la suerte que te ganaste un gran premio si cargas tu dato bancario con tu token, te lo vamos a acreditar en tu cuenta, y vos lo das, ¿qué hace? Es malo. Agarra tus datos y credenciales personales, suplanta tu identidad, usa tu home banking, se conecta con tu clave y te saca un crédito. Entonces, están usando tus datos, pero te están suplantando. Quisiera saber si entendí bien el tema del cifrado extremo extremo en WhatsApp, por ejemplo. Sí, Si yo doy datos sensibles, no sé, una clave bancaria, una clave de una tarjeta, qué sé yo, eso, la comunicación no podría ser hackeada, no podría ser obtenida por un tercero que no sea mi destinatario. exacto. Y si a mí me queda el chat de WhatsApp en mi teléfono. Listo. Y ahí, mira, el mensaje que vuela de extremo a extremo vuela sentido analógico. ¿Sí? Es de transmisión o tráfico. Entonces, como eso va a estar cifrado, desde que vos apretás la flechita para que vaya el mensaje hasta que llega, una vez que sale de tu dispositivo se cifra. Una vez que llega se descifra. Así lo puede leer el receptor. Esa evidencia digital que vuela está es de transmisión o tráfico. Eso, como está cifrado, entra por un tubo secreto, no se puede pinchar como si se pinchan las comunicaciones telefónicas. Ahora, si el mensaje que vos mandaste antes de que se cifre queda almacenado en tu dispositivo, no lo borraste y lo dejaste guardado, te secuestran el teléfono, pueden leerte todos los mensajes. ¿Dices ahí? Yo te mando un mensaje y te pongo hola. El mensaje está en mi teléfono. Vos agarras tu conversación de WhatsApp y vas a ver lo que mandaste y lo que te contestaron. Ese teléfono está almacenado, ese dato está almacenado en tu dispositivo. Lo abrís y lo verás. Ahora, ¿cuál es la suerte del cifrado extremo extremo? Si yo te escribo hola, te llego y lo borro,
y después se va pisando esa memoria, no pudieron pinchar por los cifrados y tampoco cuando agarraron mi teléfono pudieron ver los mensajes porque por suerte los fui borrando rápidamente y al cabo de 2 años se pisó toda esa información, por ahí no la encuentran. Sí, sí, bien, siempre, ¿eh? El otro lo puede reenviar y esto lo vamos a ver cuando lleguemos al módulo de WhatsApp y mail, lo vamos a ver. Siempre como método de prueba, lo ideal no es presentar los mensajes que mando yo, sino presentar los mensajes que me mandaron, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no pude haber mandado en teoría desde tu celular, me lo mandaste vos. Entonces, siempre como principio es presentar lo que te mandaron que yo recibí en mi carácter de receptor. Ahora, ahí vamos a discutir si ese hola que yo recibí, que me mandaste vos, es un dato auténtico o no es auténtico. Porque una mera captura de pantalla con un hola, volvemos a todo lo que vimos, y lo puede haber generado en un payment. Mi pregunta se relacionaba. Bueno, ahí tengo que buscar todos los metadatos de ese mensaje para tratar de rodearlo de mayor validez. Bueno, hay políticas de WhatsApp que hoy no me las conozco exactamente. Les prometo que para cuando venga esa charla voy a tener todo Mi pregunta era como, excelentemente visto. eh, Aparte van cambiando esas políticas, no son siempre las mismas. retrotrayéndonos a lo que explicaste en cuanto a que las redes de Wi-Fi son vulnerables. Sí, Cuando vulneran mi red de Wi-Fi, yo estoy, no sé, en un café y hago transacciones o lo que sea, ¿a qué pueden acceder? A todo, de- incluso a lo que esté en mi WhatsApp, independientemente del cifrado, independientemente, ¿se entiende la sí, pregunta? sí, se puede acceder a prácticamente todo, porque usan la red de Wi-Fi para acceder a tu dispositivo. O sea, que el cifrado, ponele, no me haría, eso me generaba confusión, no me Claro, haría sacar de que, si yo entro, vos mandaste hoy un mensaje de WhatsApp a alguien, hoy, bien. ¿Tenés algún mensaje que hayas mandado hoy que no lo hayas borrado? Listo. Si yo entro a tu dispositivo voy a poder ver ese mensaje, porque está almacenado en tu dispositivo. Ahora, ¿yo pude haber escuchado ese mensaje mientras fue de un dispositivo al otro que estuvo en tránsito? No, porque fue cifrado. Entonces, si yo hablo por WhatsApp o Telegram, está cifrado, es difícil que me puedan escuchar la comunicación por lo cifrado. Si yo hablo en el mundo analógico por el teléfono de línea, me pueden pinchar el teléfono y acceder a la comunicación. Entonces, el cifrado extremo a extremo en las comunicaciones de voz, que no van a quedar en ningún lado, son difíciles de que se pinchen. Pero puede pasar es que a través de otro software lo que hagan es accederme al micrófono del teléfono y escuchen todo lo que hablo. Ejemplo, Pegasus. ¿Alguien escuchó hablar de Pegasus? Fuimos al... Si bien les cuento 2 minutos lo que es Pegasus, pero estamos yendo de tema. Ahí. Quiero hacer de lo de WhatsApp, que lo dijo el doctor Adar. Cuando lo explicó, dijo que para que todos sepan, porque a veces estamos como confundidos. Creemos con lo de extremo a extremo, estamos seguros. Estamos seguros. No estamos seguros. No. Primero, porque la regla es que todo se guarda. Ustedes tienen que entrar a los 3 puntitos, de ahí fijarse cómo quieren tener su WhatsApp. Que no se guarde nada. ¿Cuál es lo malo? Porque ahora también somos muy cómodos todos. Entonces, nos cambiamos de teléfono y nuestro WhatsApp nos sigue. Qué bueno. Cuando vos pones que no te sigue y no grabas nada, no guardas nada. Lo otro te da opciones. Duran los mensajes 7 días, 15, 30, no duran. Mientras menos dure, más seguros vamos a estar. Lo que no vamos a estar cómodos, porque al mes y medio, cuando queremos buscar lo que nos mandaron, no está. Entonces, y lo que él dice de que se pisa, yo creo que tenía bastante conocimiento por el tema de la unidad de apoyo para la investigación fiscal. Lo tenía a cargo hace muchísimos años. La aparatología cada vez mejor. Los buffets, que no sé si ustedes saben lo que es el aparatito, te voy a decir simple, no técnico, es el Lo vamos a aparatito ver. muy
chiquito, que es como un teléfono, que esto, les digo, en el 2016 ya había acá en Mendoza, donde se conecta y te saca todos los datos de tu teléfono, todos. Todo lo que vos tenés guardado, lo que se va pisando, a veces son 2 años, 3. En una época habían algunos teléfonos chinos que no lo permitían, otras veces iPhone no lo permitía, y ahora cada vez permite todo. Así como va luchando, o sea, el iPhone saca mejores trabas y el UFEC saca mejores sistemas y va a sacar. Entonces, lo importante, que es lo que quiso transmitir el doctor Adaro, la regla es que todo se guarda. Si quieren que algo se guarde, tiene que entrar en las políticas y quedar. Yo de veces lo he hecho, no me arrepiento en la mitad porque la verdad que me falta todo lo que quería que tenga. Es una comunidad que tenemos, guardando todo en nuestro. Pero así también el problema cuando tengas problemas. Y el tema del reenvío, de extremo a extremo, el envío está, pero vos tu tarjeta de crédito que la mandaste con un grito y con todo, te lo reenviaron y ya lo que no. Ya la seguridad está ahí. No, Claro. en, un casero lo que les he dicho. No, pero de repente, si vos querés mantener una charla confidencial con alguien y lo haces a través de WhatsApp o Telegram, claro, hay un perito informático que estuvo en las oficinas de WhatsApp y él lo que me decía era, pueden decir WhatsApp, olvídate, no me consta, no lo puedo difundir ni lo escribiría. Él lo que me dice es, te descifran todo y pueden acceder al contenido. Ahora, ¿eh? Ahora, si yo te digo con clientes a los cuales están con temas delicados, les pedís que sean confidenciales en sus conversaciones o incluso que conmigo hablen a través de WhatsApp, cuando les quieren entrar o acceder a sus contenidos, la justicia solo accede a la información que está en conversaciones de telefónicas. No tienen medidas para acceder a romper el cifrado de extremo a extremo. Y no tienen la tecnología disponible para hacerlo. Entonces, ¿puede haber algún hacker que lo haga? Sí. ¿Puede ser que WhatsApp también lo haga? Sí. ¿Es más confidencial que hablar por teléfono? También. Después está en cada uno confiar o no confiar. Y de repente, lo que... no, me olvidé, ya está. Activación. Bueno, y Telegram lo que se dice es que es más seguro, pero si las empresas no te van a abrir el código fuente. Y si vos le pedís a WhatsApp por oficio que te manden el contenido, te van a decir que no lo tienen. Entonces, esto te quiero decir. Otra cosa es, y por ahí a veces tiende a confundirse, no, me escucharon todo lo que estaba hablando. Sí, pero no es porque te rompieron el cifrado de extremo a extremo, no es porque pudieron acceder, es porque instalaron un virus que permitió acceder a tu micrófono del teléfono y escucharon todo lo que hablaste. Porque hablo, paso con el micrófono, se cifra, llega, se descifra, hablo. Eso que hable es lo que el micrófono está escuchando. ¿Se dice hasta ahí? Bueno, eso también existe, pero no necesariamente porque lo hablaste cifrado extremo a extremo. Por ahí lo que pasó, tengo un amigo que tiene una empresa de publicidad, el servicio que vende es el de vos, todo lo que vas haciendo en Instagram, en Internet, va dejando huellas o rastros digitales. Lo que se están vendiendo como servicio es, bueno, la doctora anda por esta zona, está geolocalizada, la doctora estuvo en el shopping, la doctora vio la publicidad de tal, hizo clic en tal cosa, y automáticamente te empiezan a llegar cosas análogas. Que no es porque por ahí te están escuchando, es porque vos vas dejando registros que se emparentan con cosas que dicen, ah, esto te va a gustar. Vos empezás a ver, fíjate, empezás a ver publicidades de algo que querés comprar, y yo averigué sobre un posgrado y me empezaron a hacer posgrado de todos lados. Bueno, porque están linkeadas las bases de datos y no llame a nadie. ¿Eh? También se puede desactivar, también se puede tapar la cámara. Pegasus lo crea NSO Group, que es una empresa israelí, que lo que permite es, sin que hagas clic en ningún archivo, acceder a tu teléfono celular. Activan tu cámara, activan tu teléfono. Pegasus, hay esto lo escribió en un artículo sobre la base de un informe del Parlamento Europeo que lo pidió respecto de Pegasus, los problemas que trae. ¿Qué hacían con Pegasus?
El ejemplo que está en una denuncia que se hizo en Estados Unidos de WhatsApp a Pegasus porque vulneró información confidencial de la empresa, lo que reporta, que también lo levanta el Financial Times, o sea, pusieron un montón de información en esa denuncia, es que una persona se reúne con directivos de Pegasus, solo les dio el número de teléfono y a los 7 minutos el contenido de su teléfono celular empezó a estar en una pantalla como esta. A partir de ahí, ese es el servicio que se empezó a trascender como que Pegasus vende, se meten en NSO Group, que es la empresa israelí en Internet, y no, es una empresa creada para desbaratar bandas de terrorismo, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos periodistas lo que dicen, o políticos, no, claro, se está usando para acceder a activar mi cámara y mi audio y me ven. Yo no hice nada porque es un hackeo estatal que se llama clic cero, no esto gana. Pues el otro hackeo estatal es te mando un archivo phishing tradicional, tienes que hacer un clic. Después, el otro hackeo es, bueno, man in the middle, por la red cruzada de Wi-Fi. O sea, son distintas maneras. Lo que pasa es que la de clic cero es hiper intrusiva, con un montón de funciones, no deja hacer nada. Y esto está todo documentado, esto ya cuando lo pidieron en el Congreso Europeo, todo esto, en el Parlamento, perdón, todo esto quedó en un informe. Bueno, eh, así que bueno, eso es otro tema que en algún también para los penalistas el tema de test de proporcionalidad por el acceso a los dispositivos en algún momento lo vamos a ver. España lo tiene legislado y acá cada uno dice lo que cree que es el test de proporcionalidad, unidad, necesidad, proporcionalidad. Lo vamos a ver. Eh, la, la ley 9105 contempla algunas herramientas digitales, por ejemplo, la agente encubierto digital, la conservación de datos, el orden de presentación de datos, importación. Pero el proyecto, o sea, lo que la ley que se terminó sancionando, desechó el proyecto la figura del allanamiento remoto. Entonces mi duda es, sobre todo analizando la clasificación que vos das en la información volátil o de procesamiento de Sí. volátil, ¿cómo podría, lo he consultado con algunos fiscales que se dedican a la parte de delitos contra la integridad sexual y la parte de información de contenido sensible, es decir, material de más de MESNA, material de uso sexual. Exacto. ¿Cómo podría el agente encubierto digital usar esa información que es volátil si no tiene una herramienta idónea, como ser, por ejemplo, el troyano o el punto remoto? No sé si se agente encubierto. Por eso, Es pero como esa gente, empiezan en Homeland Security. pero tenés que estar en redes que son abiertas y cómo haces para entrar a la computadora sin una herramienta que sea, por ejemplo, vigilancia acústica o el troyano digital, que sí está en otras legislaciones, por ejemplo, en Salta o en otras, en el agente encubierto digital y además la vigilancia acústica, no sé, bueno, o el mismo aterramiento remoto. ¿Cómo, no sé qué tan útil puede llegar a ser tener o acudir a un agente encubierto digital sin una herramienta menos intrusiva, teniendo en cuenta la proporcionalidad del delito que querés investigar? Bueno, a ver, nosotros tenemos hoy todas las investigaciones de material de abuso sexual infantil, las grandes investigaciones que se inician no en Argentina, son en Estados Unidos. Ahí entra todo lo que es Homeland Security y toda que acá es Daniela Dupuy, quien aglutina toda esa información a todas las fiscalías. Esas investigaciones, la gran mayoría, tienen que ver con algún agente encubierto que trabajó digitalmente en algún punto de origen, que se meten en redes P2P y que lo que van a hacer es analizar códigos de hash. A partir del código de hash, cuando detectan que hay un tráfico de material abuso sexual infantil entre dos dispositivos o dos puntos, lo que se hace después de eso es generar el reporte. Entonces, doctora, usted trabajó con este tema, ¿o no? ¿O me equivoco? Corríjame cualquier cosa, pero el agente cubierto digital tiene un rol central en esto, ya sea en materia de uso sexual infantil como investigación de terrorismo o narcotráfico. Estuvo el doctor Eloy Velasco, que es juez español el año pasado, y le pregunté a Eloy,
¿Cuál es para vos la prueba estrella para los delitos de evidencia digital? Agente encubierto. Fundamental. Sin agente encubierto digital es muy difícil acceder. Ahora, ¿eso hace menos necesario al allanamiento remoto? Y no, porque hay determinados delitos, como decías vos recién, que tienen que ver con memoria RAM. Entonces, España ya lo legisló en el 2015, todos estos institutos. Es cuestión de empezar a, por ahí, decir, bueno, ¿qué nos sirve y qué no nos sirve? En Nación no tenemos nada, por ejemplo. Pero esto del entorno digital, la autonomía del entorno, los nuevos desafíos, nos hacen pensar que las pruebas tradicionales ya no sirven. Y después, si estuviéramos en un nivel más avanzado, diríamos, bueno, de un allanamiento remoto, mandé un virus para que haga un clic el ciberdelincuente y ver si le puedo acceder. No lo hace. Bueno, ¿qué otros medios tenemos disponibles? Pegasus dicen que es carísimo, pero Pablo Romano con el software Crosono, eh, que ese es un tema que lo investigué y sobre eso escribí un artículo, lo tiene a disposición, pero no está legislado en la gran mayoría de las provincias, pero es necesario. Y bueno, ahí entra todo el tema de, porque estas son todas medidas subrepticias. Si vamos a pretender que esté siempre el perito informático de la otra parte, estas medidas no se van a hacer. O sea que hay formas de suplir esa primera instancia. Bueno, tiene que estar bien protocolizado y algo de eso vamos a ver. Sí, por eso, para modo de reflexión, quizás hubiese sido ideal que el legislador provincial contemple la posibilidad de estas medidas de investigación alternativas, además de la agenda de gobierno digital, por ejemplo, el atoramiento remoto o la vigilancia acústica para delitos graves. Bueno, absolutamente, y ahí entra el test de proporcionalidad que está legislado, el 15, y hay que ver qué entendemos por la proporcionalidad de medida, porque hay mucha jurisprudencia que lo que dice es, porque es muy grave el delito, es necesario hacer tal medida intrusiva. ¿Y es la gravedad del delito la que justifica la medida intrusiva o es la imposibilidad de descubrirla a través de determinados medios? Ahí tenemos que hablar de idoneidad y de necesidad. Cuando hablamos de necesidad, no es, se transforma en necesario acceder al celular por la mínima fuerza indispensable para que el imputado otorgue su clave de acceso, porque el delito es grave. No, bueno, por ahí es idóneo acceder al celular, pero la necesidad es a través de qué medios. ¿Por qué tengo que yo pedirle la clave de acceso? ¿Porque no lo voy a poder hacer por UFED? Bueno, esto lo vamos a ver, pero me parece que es importante a cada criterio o test, el test de proporcionalidad, darle un contenido, porque muchos jueces dicen, bueno, es necesario hacerlo. ¿Qué entendés por necesidad? Porque hay ya bastante doctrina de lo extranjera, analizar que lo que habla de necesidades, es decir, de todos los medios que son idóneos, que permiten llegar a un resultado, cuál sí y cuál no, sin sacrificar la eficiencia. Entre a dos medios igual de eficientes, bueno, voy a quitar el que es menos lesivo. En un análisis de necesidad digo, bueno, tengo de estos dos medios o tres. Este no, porque es demasiado inclusivo, este es menos, este menos, bueno, este menos, pero igual de eficiente. No se acostumbra a decir por qué usas un medio y cuáles son los que descartas. Se acostumbra a decir delito grave, porque proporcionalmente tengo que garantizar que el fin legítimo, salud pública, no se vea afectado. Creo que ese no es un test de proporcionalidad serio y racional. Y a veces me parece que se está terminando de poner en personal carro delante del caballo. Todos los delitos graves son atroces, pero no todos justifican cualquier medida. Y si la justifican, bueno, completemos cuál es el fin legítimo, cuál es la idoneidad, cuál es la necesidad y la proporcionalidad estricta de que si no hago esto, ¿qué se pierde la sociedad frente al descubrimiento de eso? ¿Y qué estoy sacrificando del individuo? Porque también me tengo que suponer que si no voy a encontrar lo que busco, ¿qué sacrificio del individuo? Bueno, lo vamos a ver mejor, pero les dejo la idea. Gracias a los valientes que queden. Sí.
demostrar si ese mensaje, uy, qué fea voz, perdón, si ese mensaje lo mandé yo o no, si la fuente originaria a la que se le atribuye el mensaje, o sea, si logro comprobar esa fuente originaria, quién tiene autoría. Entonces yo empecé a pensar autenticidad, autoría, pero después Bien, pensaba, y los supuestos eran phishing o creo que clonación de teléfono, pero pensaba, ¿qué pasa si sin llegar a precisar el concepto de autoría que vincule, sobre todo en el ámbito penal? ¿Qué pasa si, a ver, la autenticidad puede ser que se verifique que se mandó desde mi teléfono, sí, pero no autoría en el sentido penal? Digamos, puede ser que alguien, yo dejé el teléfono en mi casa y vino el jardinero y mandó un mensaje y cometió un delito. O sea, para precisar, no sería autoría en el sentido, digamos, del derecho penal de la persona, sino de que la fuente es la que, el dispositivo, o sea, la autenticidad del dispositivo, no la autoría de la persona. exactamente, estoy totalmente de acuerdo. Y, Ok. por ejemplo, para el tema de la geolocalización como metadato, en este caso que les conté, también me podrían decir, bueno, doctor, el dispositivo es lo que estaba en Mar del Plata. Yo no sé si su cliente estaba con el dispositivo. Entonces, a Sería, ese metadato lo vas a tener que rodear de otros metadatos. Por ejemplo, bueno, pero da la casualidad que hay una geolocalización del dispositivo Mar del Plata, yo tengo a mis clientes sacando una selfie con sus amigos. Entonces ya lo rodeas con un dato adicional. Dispositivo Mar del Plata, foto de selfie de mi cliente, que está almacenada en el teléfono de mi cliente, log de conexión de WhatsApp de Mar del Plata, porque te di los datos de dónde se conectó. Entonces, está perfecto lo que estás diciendo. Puede pasar. Nosotros vamos a tener que ir trabajando con todos los metadatos posibles de manera creativa para tratar de ir cerrando puntos a la duda. Ahora, ¿dato me resuelve todo? No. Una captura de pantalla me resuelve todo. Listo. Ese es el objetivo fundamental ese de hoy. sería un No. ejemplo de que esa evidencia digital, ese dato que desde este teléfono se mandó ese mensaje, no es prueba de que la persona ha sido la responsable. Exacto. Lo que voy a tener que hacer es buscar cómo voy cerrando el margen de duda. Por ejemplo, exacto. Exacto. Entramos. Es lo mismo, ahora volvamos a la analogía que a veces hacemos Sí, en el mundo sí, analógico. sí. Y un testigo me dijo que estaba, ¿y alcanza o no alcanza? Bueno, y hay una cámara que detectó una persona que más podría ser, ¿y alcanza o no alcanza? Bueno, y tengo que el teléfono estaba logueado en tal lado. Bueno, según el caso, según las pruebas, según todo lo que rodea, y ahí empieza prueba tradicional, prueba digital. Ahora, ni el rol de perito me va a dar la prueba, ni la evidencia de prueba, ni una sola evidencia digital me va a permitir probar la hipótesis del hecho. Probablemente, quizás sí, pero sabiendo que existen los metadatos, tengo que rodear a ese dato de mayor información para darle validez. Y trabajar con todo lo que vimos, conocimientos de modo de resumen, de características de la evidencia, la autenticidad, la integridad, la trazabilidad, el registro, los metadatos. Piensen, ¿dónde llegamos con información y de dónde partimos del principio de la charla? Todo con la captura de pantalla, todo un escribano. Si pudimos superar un poco eso, bueno, ya nos estamos llevando más información, ¿sí? Bueno, gracias. No, bueno, gracias. Espero que les sirva. De nada.